Hoy reflexionaremos en 3 grupos de leyes. La primera va a ser el descanso sabático, la segunda, la justicia en las cortes y la tercera, el trato al enemigo. Y quisiera entrar de lleno en leer y tratar, reflexionar en estos 3 grupos de leyes inmediatamente. Así que permítame hablarle primeramente del descanso sabático. Vamos a leerlo del versículo 10 al versículo 12. Dice así la Escritura: 6 años sembrarás tus campos y recogerás tus cosechas, pero el 7º año no cultivarás la tierra. Déjala descansar para que la gente pobre del pueblo obtenga de ella su alimento y para que los animales del campo se coman lo que la gente deje. Haz lo mismo con tus viñas y con tus olivares. 6 días trabajarás, pero el día 7º descansarán tus bueyes y tus asnos, y recobrarán sus fuerzas los esclavos nacidos en casa y los extranjeros. Versículo 13. Cumplan con todo lo que les he ordenado. Cada una de las leyes que el Señor nos da son leyes que es bueno cumplir y que son mandamientos. Las leyes civiles son leyes que podemos aprender de ellas y entendemos el espíritu con las cuales Dios nos las entregó. Si bien tienen alguna idea o un contexto antiguo, debemos buscar la manera de aplicarlo a nuestra realidad. Cuando Dios habla acerca de dejar sembrar la tierra, le está hablando a un pueblo que había de sembrar. A nosotros nos está hablando como una nación, y no nada más una nación, sino como una humanidad que depende del alimento que se puede obtener a través de las cosechas. Pero también a cada uno de nosotros se nos habla acerca de la importancia de descansar, se nos habla de la importancia de trabajar y se nos habla de la importancia de depender de Dios. El descanso sabático, de lo cual está hablando aquí la ley, es una ordenanza. Se le ordena al pueblo, al pueblo de Dios, a descansar. Y se le ordena al pueblo de que la tierra que siembra y los animales que utiliza para sembrar tienen que descansar. Vivimos en un tiempo en donde los negocios no tienen moralidad. El único objetivo de los negocios es hacer dinero, poder sacar una utilidad y maximizar los recursos y maximizar la fuerza laboral, la fuerza de trabajo. Buscar oportunidades en los diferentes nichos de mercado, no importa el día y no importa lo que tengan que hacer para poder, con tal de obtener la mayor ganancia. Y entonces estamos viviendo tiempos en donde la explotación del ser humano y de los recursos naturales se ha convertido en un problema. Cuando se explota a los seres humanos, se convierte en un problema de salud para esas personas que son explotadas físicamente, y es un problema de salud espiritual para aquellas personas que son explotadas. ¿Por qué? Porque la espiritualidad también es afectada cuando somos explotados aún físicamente. Cuando se trabaja más de lo debido, nuestro cuerpo lo resiente y aún nuestro espíritu lo resiente. Dios, sabiendo esto, había de darles leyes y con estas leyes hablarles de algunos principios que quiero compartir con usted esta mañana. Cuando Dios le da al pueblo la ley sabática de que descanse la tierra, descansen los hombres y descansen los animales, tenía por objetivo que los hombres aprendamos lo siguiente. Número 1, que la tierra es suficiente, que la tierra que Dios nos da es suficiente. Dios había de darles al pueblo de Israel una tierra que les prometió que fluía leche y miel, una tierra próspera, una tierra que podía
sembrar y cosechar. Era una tierra donde la tierra en sí no era en sí bendita, sino que era la tierra que Dios les daba, y al dársela y en obediencia a Dios iba a bendecir esa tierra. ¿Verdad que es una bendición tener trabajo? Pero más bendición es tener a un Dios que bendiga nuestro trabajo. Porque usted y yo podemos tener trabajo, pero ese trabajo se puede convertir en un estorbo para nuestra vida física y en muchas ocasiones se convierte en un estorbo para nuestra vida espiritual. ¿De qué nos sirve tener bienes, obtener muchas cosas, tener grandes oportunidades si perdemos nuestra alma? Así lo dice el Señor Jesús. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Es una bendición el trabajo, es una bendición la tierra y tenemos que administrarla. A través de esta ley Dios le está diciendo, la tierra es suficiente. Varón, mujer, tu trabajo es bueno, es suficiente. Deja que Dios provea a ti el trabajo, pero también tienes que entrar en un equilibrio. Dios te está diciendo, tú tienes que equilibrar tu vida, de modo de que no nada más trabajes. Como dicen algunos, no vivas para trabajar, trabaja para vivir. Dios te va a dar un trabajo para que bendecirlo y que tengas lo suficiente para que tú puedas disfrutarlo. ¿De qué nos sirve trabajar de día a noche y obtener cosas materiales si no tenemos ninguna relación con Dios? Y si nuestro cuerpo no lo vamos a acabar. Y se va a morir este cuerpo, se va a acabar, se va a quedar en esta tierra. Y claro que los creyentes tenemos esperanza en la vida eterna, pero Dios nos está dando esta ley no para mostrarnos solamente una realidad espiritual cuando Dios nos dé descanso en su presencia, sino nos está hablando de esta tierra. Al pueblo de Israel le está hablando literalmente de cómo tiene que comportarse en esta tierra. Tú tienes que trabajar, pero también tienes que descansar. Así que la lección es de que Dios te da el trabajo y Dios es el que tiene que bendecir tu trabajo, para que tú no dependas de tu trabajo, sino que aprendas a depender de la bendición de Dios. Y esto es importante que tú y yo lo entendamos. No es lo mismo depender de tu trabajo que depender de Dios. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a depender del trabajo. ¿Qué pasa si hoy perdemos el trabajo? Entramos en pánico. ¿Pero por qué entras en pánico si no has perdido tu Dios? Pero eso sí, podemos perdernos un momento con Dios, pero no perder un centavo y una oportunidad de trabajo. Porque muchas veces nuestro trabajo se convierte en nuestro Dios. Pero el que bendice el trabajo es Dios. Es Dios. Es Dios. ¿Quién es nuestra prioridad? Es Dios. Tu trabajo va a ser suficiente. Disfruta tu trabajo, hermano. Qué bendición tener trabajo. Qué bendición que tenemos manos para trabajar. Qué bendición que tenemos tiempo para trabajar. Qué bendición que hay oportunidades. Muchos hispanos o la mayoría de hispanos que no nacieron aquí vinieron a este país. ¿Para qué? Para una mejor oportunidad de trabajo, mejores oportunidades para ser bendecidos, pero de nada les sirve si Dios no bendice ese trabajo. Debemos aprender a depender no del trabajo, sino de la bendición de Dios. Dios dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristezas con ella. Debemos entender con este descanso sabático que la tierra es de Dios. Leímos que Dios les dice a su pueblo, ustedes deben dejar descansar la tierra. ¿Y por qué les dice que debe hacer descansar la tierra? Porque la tierra es de Dios. La tierra es de Dios. ¿Quién le dio al pueblo la tierra por heredad? Dios. ¿Y qué hace el pueblo? Administrar la tierra. La tierra es de Dios y entonces debe administrarse la tierra como el dueño de la tierra nos enseña que la administremos. Ahora los seres humanos están buscando tecnologías para explotar la tierra. Los recursos naturales, de hecho esa es la palabra que se usa, los recursos naturales se explotan.
El petróleo lo explotamos, no es que lo hacemos explotar como bomba, sino que estamos utilizando, tratando de obtener el mayor cantidad de recursos naturales y consumirlos al máximo y sacar el mayor beneficio de ellos. El petróleo es un ejemplo ¿de qué? De un recurso natural que no es renovable, que Dios ha dado, pero que precisamente si en la Biblia no habla del petróleo es porque no lo habían descubierto. Pero ¿cuál sería la misma lección que Dios nos da? Es administra tus recursos, administra tu tierra. Y Dios le dice a Israel de una manera específica, la tierra tiene que descansar un año. ¿Cuánto tiene que descansar la tierra? Un año. Yo le pregunto, ¿usted podría vivir sin trabajar un año? Si usted siembra la tierra y usted depende, todo su alimento depende de sembrar la tierra, ¿usted podría imaginar quedarse sin trabajar la tierra un año? Es algo difícil de pensar, porque tenemos una mentalidad de que tenemos que trabajar todo el tiempo. Pero Dios les estaba diciendo, dando una mentalidad a su pueblo de que deben aprender a depender de Dios. No le estoy diciendo que nos tomemos un año sin trabajar, porque aquí está duro. Pero ¿de qué estamos hablando, hermano? De que necesitamos entrar en un equilibrio y de que hay cosas importantes y el trabajo es una de ellas, pero también hay cosas más importantes y el trabajo no lo es todo. Tenemos que descansar. Su cuerpo necesita descansar. Yo me imagino, yo no trabajo físicamente, yo no hago un trabajo físico, pero muchos de ustedes hacen trabajo físico. Muchos de ustedes todo el día sudan allá afuera. Muchos de ustedes todo el día andan, no van al gym, pero mire, tienen unos brazotes, usted unas manotas fuertes. Y uno dice, bueno, hermano, tú haces ejercicio, vas al gimnasio. No, ese es su trabajo. Y yo no dudo, yo puedo entender por qué usted puede llegar cansado a su casa. Y hermano, es válido descansar. Es válido descansar. Es bueno que se tome un día. Es bueno que el domingo no lo trabaje. Que lo pida. Que pida un día de descanso. Es justo que le pida a sus empleadores días de descansos y descánselos. Aprovéchelos. Disfrútelos. Busque al Señor en ellos. Dedíquese a reflexionar en la palabra de Dios. Vivimos en una sociedad secularizada, es decir, que no tiene nada que ver con el cristianismo, por lo cual las empresas no les interesa lo que usted crea y cuáles sean sus prácticas. Lo que les interesa es ganar dinero. Entonces, no van a buscar su beneficio físico y su beneficio espiritual. Van a buscar su beneficio propio. Son empresas. ¿Cuál es el objetivo de una empresa? Ganar dinero. No le importa a la empresa si usted pierde su alma. No le importa si usted pierde su hogar, si usted pierde su matrimonio, si usted pierde a sus hijos. No le importa si usted pierde la salud, a menos que la pueda demandar por perder su salud. Pero es importante, hermano, que nosotros aprendamos a depender completamente de Dios y administrar nuestra vida de una manera sabia y espiritual. Debemos pedirle a Dios sabiduría. Nosotros los hispanos tenemos un problema aquí en esta nación. Muchas personas trabajan de lunes a viernes o de lunes a sábados. Y muchos pueden ir a la iglesia el domingo, pero muchos de nuestros hispanos no. Porque muchos, ¿dónde trabajan? En restaurantes. ¿Y cuál es el día donde más dinero hacen los restaurantes? Los domingos. Y yo sé que muchos de ustedes están batallando porque les den el domingo para poder venir a la iglesia, que les den los días que hay servicio. Y qué bueno, hermano, acostúmbrelo. Acostumbre siempre, busque trabajos donde usted va a tener la oportunidad de servir al Señor y de descansar. Porque no nada más es cuestión de servir al Señor. Se sirve al Señor también descansando. O en el descanso, en el día de descanso se busca al Señor. Usted no viene hoy los domingos para estar estresado. Déjeme el estrés a los que le dirigimos el servicio.
Entonces, ¿qué nos enseña esta ley? A confiar en la provisión de Dios. No estamos diciendo que el dinero y que los recursos nos van a caer del cielo. Estamos diciendo que tenemos que trabajar, pero tenemos que hacerlo diligentemente y en equilibrio. Y la tierra tiene que descansar. ¿Cuánto tenía que descansar la tierra? 1 año. Era difícil, pero Dios les prometió algo, que la tierra el 6º año les iba a dar lo suficiente. Entonces habla del poder de Dios y de la suficiencia que Dios nos da con nuestro trabajo. Debemos aprender a depender de lo que Dios nos da. Y el día que el Señor nos permite el descanso, debemos aprender ese día a depender de Dios. Es un acto de fe, hermano. Es un acto de fe. Todos los que estamos aquí hoy, a lo mejor podía hacerse un dinerito extra hoy, ahorita. Algunos podían hacerse un dinerito extra. Pero ¿qué pasa? Usted por un acto de fe renuncia a ese dinerito extra y sepa que Dios lo va a bendecir. Dios se lo va a bendecir, hermano. Cuando usted honra a Dios, Dios lo honra a usted. Ahora, también nos enseña que los animales deben descansar. Nosotros ya no usamos caballos para andar, para venir, ¿verdad?, a la iglesia. Para transportarnos, no usamos bueyes para arar nuestra tierra, ahora son tractores, ¿verdad? Entonces, pero en aquel tiempo había animalitos, entonces aún los animales tenían que descansar. Mire lo que dice el versículo 5. Si ves un asno, ¿qué es un asno? Un burro, un animal. Si ves un asno caído bajo el peso de su carga, pobrecito. Imagínense, ahí va el burrito, se le doblan las patitas, no puede el pobre burrito. ¿Qué dice? No lo dejes así. Ayúdalo, ayúdalo. Este versículo 5 implica consideraciones humanitarias y se busca evitar la crueldad de los animales. La ley también nos está enseñando que no debemos ser crueles con los animales. Los rabinos, los que interpretaban para los judíos la ley de Israel, la ley de Dios, a este principio le llaman prevenir el dolor a las cosas vivas. Los mismos israelitas tenían ese temor a Dios por causa de esta ley de lastimar a los animales, de abusar de los animales, de explotar a los animales. Aún nuestros animales tienen que descansar y aún nuestros animalitos tienen que ser cuidados. El abuso de animales y el maltrato animal es un pecado. Si usted alguna vez mató pajaritos, arrepiéntase. Pero cuando son niños, yo recuerdo, hermano, uno de los juguetes que realmente no es un juguete son las resorteras. Yo no sé si usted conoció las resorteras, que eran cosas que tenían una cosa así y una liga así grande. Y entonces, las usábamos por otra cosa, pero había niños que las usaban ¿para qué? Para matar animales. Les surgía ese síntoma o ese instinto cazador. Y tenemos que cazar para comer, pero una cosa es cazar para comer y otra cosa matar por matar, es una crueldad, es una crueldad. Entonces, la forma en la que se matan los animales, cómo matan, las formas en las que agarran a los pobres animales que después nos comemos, nosotros ni sabemos cómo los mataron los pobres animales. Pero por algo hay organismos que ven por los animales. Mientras sea algo justo, aún eso es bueno. Nosotros debemos cuidar de no ser crueles con los animales. No patee a los perros, por favor. No envenene a los gatos, aunque no le gusten. Porque hermano, esto es común. ¿Cuánta gente no va y envenena a los gatos, a los pobres gatos? ¿Sí? Centra a las pobres ardillas que están pasando ahí. Hay gente cruel y es un pecado. No seamos crueles con los animales. Respetemos a los animales. Amén. Son creación también de Dios. Pero bien, estos son animales de trabajo, pero se extiende, hermano. Los animales son seres vivos y hay que respetar los seres vivos. Bien, entonces los animales deben refrescarse, deben renovar sus fuerzas. Podría yo decirle que usted lo puede aplicar como que mantenga su carrito que lo lleva al trabajo.
Si usted tiene una troca con la cual usted carga su herramienta para su trabajo, manténgala bien, manténgala, ocúpese en mantenerla. Va a tener que hacer su ahorrito para estar pagándole sus mantenimientos, porque los hace, ese es su animal de trabajo, aunque no está viva, ¿sí? No la trate mal. No vamos a apegarnos a las cosas materiales, pero vamos a cuidar las cosas materiales, porque también son una bendición de Dios. Sáquele el mayor provecho a sus cosas. Y entonces los animales deben descansar físicamente y los seres humanos tienen que descansar físicamente y refrescarse espiritualmente. El principio del descanso sabático es que el hombre debe descansar físicamente y renovarse espiritualmente. Por eso es que, hermano, es importante que usted asista a la iglesia. Lo que estamos haciendo cada día es refrescándonos espiritualmente. Usted tiene que también tomarse tiempos, hermano, de quietud, de tranquilidad, para leer la palabra de Dios, leer un buen libro, estudiar la palabra, orar al Señor, adorar al Señor personalmente, como familia, en un ambiente relajado y tranquilo, porque eso va a refrescar su espíritu, lo cual ya no estamos muy acostumbrados. Vivimos una vida completamente acelerada. De eso nos está enseñando la ley del descanso sabático. Mi segundo punto es la justicia en las cortes. Vamos al versículo 1 al 3. No divulgues informes falsos. No te hagas cómplice del malvado ni apoye los testimonios del violento. No imites la maldad de las mayorías, ni te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal. No perviertas la justicia tomando partido con la mayoría. No seas parcial con el pobre en sus demandas legales. Sáltese al versículo 6. No tuerzas la justicia contra los pobres de tu pueblo en sus demandas legales. Mantente al margen de cuestiones fraudulentas. No le quites la vida al que es inocente y honrado, porque yo no absuelvo al malvado. No aceptes sobornos, porque nubla la vista y tuerce las sentencias justas. No oprimas al extranjero, pues ya lo han experimentado en carne propia. Ustedes mismos fueron extranjeros en Egipto. En estos versículos, a los jueces se les advierte que no deben pervertir el derecho. A todos los seres humanos, a cada uno de los que estamos aquí, ¿cuál sería la enseñanza? Porque ninguno de nosotros somos jueces. Sin embargo, somos parte de un proceso y de una estructura legal. Los creyentes, los cristianos, debemos ser gente de legalidad, honestos, íntegros y justos. Debemos buscar que la justicia se realice y debemos buscar y pedirle a Dios, cuando oramos por nuestras autoridades, oramos para que Dios pueda en ellos y a través de ellos establecer leyes justas y leyes buenas que nos permitan vivir justa, quieta y reposadamente, para que podamos vivir tranquilamente y adecuadamente. Así que, ¿qué debemos buscar? ¿Qué debemos buscar? Estamos buscando que las cortes nunca tuerzan el derecho. ¿Qué queremos? Que las cortes tengan en sus manos leyes justas y que los que están en esas cortes, esos jueces, ejerzan justicia. Yo le pregunto, ¿será válido decirle, Señor, que el juez le dé chance al malo? ¿Es una oración justa? No es una oración justa. Es una oración propia. No es una oración propia porque es ilegal. No podemos pedirle a Dios que haga algo ilegal. Hemos aprendido como que Dios da chances, Dios da gracia y hay oportunidades, pero ¿sabe una cosa? Lo que esperamos es justicia. Yo le pregunto, quisiera que hubiera leyes que no le hicieran nada a los ladrones.
¿Le gustaría leyes que no acusaran a los asesinos? ¿Por qué? Porque si no, no habría Estado de Derecho, no tendríamos seguridad. Entonces, ¿por qué en las cortes queremos que nos quiten el ticket de gratis? Cuando cometemos una infracción, queremos pasar desapercibidos. Es injusticia. Quisiéramos que subieran los límites de velocidad o que no hubiera límites de velocidad. No, tienen que haber leyes, hermano. Tienen que haber leyes y tenemos que estar agradecidos porque los jueces sean íntegros, intachables. Unos dicen, es que el juez es muy malo. No, es que es justo. Los malos van a decir que el que no les da el chance es porque es muy malo. Y estamos buscando en la corte, ay, que nos toque el juez bueno. Este tiene cara de que me va a dar chance, ¿verdad? Es una injusticia. Dios en su ley está diciendo, no tuerzas el derecho. A los jueces se le dice, no tuerzas. Entonces usted y yo no somos jueces, pero estamos buscando un sistema de derecho y un sistema legal justo. Realmente, hermano, somos muy injustos. Por eso dependemos de la gracia de Dios porque hemos pecado. Pecamos aún en los pequeños detalles. Hay muchas cosas que no nos son convenientes, pero que son justas. Definitivamente no nos conviene, aunque parezca que no es conveniente, no nos conviene buscar nuestros intereses personales, sino debemos estar a favor de la verdad de Dios y la justicia que nos revela su palabra. Claro que sí nos vamos a poner en contra de los jueces cuando lo cual están promoviendo son injusticias de acuerdo a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es nuestra ley. Pero cuando no tiene nada que ver con eso, debemos respetar las leyes. Dios nos enseña a respetar las leyes y buscar que las leyes sean justas. ¿Nos gustan o no nos gustan? Y me temo que no nos gusta. Pero Dios es justo, hermano. Conozcamos a Dios y temamos a Dios. Le perdemos el temor a Dios, hermano, cuando aún las leyes humanas las quebrantamos. Hay gente que quiere pasarse de listo y que queremos pasarnos cruzarnos y pasar desapercibido y evadir algunas leyes. Leyes de impuestos, leyes de tráfico, en la forma en la que manejamos, inclusive de inmigración. Pero no podemos juzgar lo que es justo. Debemos someternos a la soberanía y voluntad de Dios y conformarnos a la justicia. Y aunque no nos convenga buscar, porque sí nos conviene, hermano. Lo que no nos conviene es una aplicación particular de algo, pero no podemos, hermano, conformarnos con una aplicación particular de algo cuando traería prejuicio a toda una sociedad. Por eso, hermano, dependemos de congresos que ellos no están preocupados por su caso, por mi caso, que están trabajando por una ley que tiene que ser aplicable a todo un país. Por ellos hay que orar, hermano. Porque ahí hay muchas discusiones, porque ahí hay muchas cuestiones legales, porque ahí hay mucho de por medio. ¿Y qué debemos orar? Orar por la justicia. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Bienaventurados los que tienen ¿qué? Hambre y sed de justicia. No los que tienen hambre de venganza y hambre de salirse con la suya, sino alguien que anhela la justicia, a pesar de que sea en prejuicio de sí mismo. La Biblia nos enseña que no debemos dejarnos dominar ni por la fuerza ni por el número. Las leyes son las leyes. Las leyes deben obedecerse aunque no le convenga a un segmento de la población, a un grupo de personas. Debemos respetarlas. Si alguien está en un lugar de importancia, trabaja en una corte, a usted le toca el jury duty,
tiene que juzgar con justicia. No se puede ir con la mayoría, usted debe utilizar lo mejor de su conciencia y poder dar su veredicto con justicia como debe ser, porque eso es lo cristiano. Le voy a platicar que en la antigüedad se tenía la costumbre de que cuando había alguna votación en alguna cuestión legal, los jóvenes votaban primero y después los ancianos, los de mayor autoridad, con el objetivo de que los más jóvenes no fueran influenciados por los más viejos, porque los más jóvenes inexpertos iban a irse, tienen la tendencia a irse con la mayoría. Le aseguro que en muchas situaciones nosotros tendemos a juzgar las cosas no con un propio criterio o con el criterio de la ley, sino que tenemos la tendencia a irnos con lo que dice la mayoría. Empezamos a oír lo que dice la mayoría. Usted tenía una buena imagen de una persona, pero cuando alguien habla mal de esa persona y el segundo le echa tierra a la persona, usted cambia su perspectiva y se hace a lo que dice la mayoría. Eso es un pecado. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener un criterio imparcial. Cuando se juzga algo, se tiene que juzgar con justicia. Aquí dice el versículo 1 y es interesante, no divulgues informes falsos. Aunque esto se aplica a las cortes, véalo como el carácter que debe llegar a una corte se manifiesta en el día con día. Yo no le tendría confianza a un muchachito, un niño, que un día se convierte en un abogado. Lo conocí de niño que era bien chismoso. Porque eso se lo llevó. Ese es el carácter que tiene. Es el carácter que tenemos. Aquí dice, no divulgues informes falsos. Tú te cae mal a alguien, no tienes pues que estar diciéndoselo al otro. Porque el otro a lo mejor tiene una buena imagen de las personas, de otra persona. Si a ti no te caes es tu problema. De otra forma estás como llevándote a una mayoría. Por eso si a usted le dicen, fíjese que el hermano tal o la persona tal o tal cuestión, usted manténgase. Mantenga sus convicciones, investigue bien. Las cuestiones políticas, hay muchas conversaciones, hay muchas cosas. Hermano, mantenga sus convicciones y averigüe bien, porque hay muchos mitos. No le crea todo lo que dice Facebook. De hecho, créale el menos del 1% de todo lo que les mandan. Esas cadenitas que les envían, todas esas cosas y videitos que les envían, muchas cosas que usted cree, inclusive de cristianos, hermano. ¿Usted cree que no hay muchos mitos ahí cristianos? No aprenda doctrina con sus videitos de YouTube y lo que la farándula le dice cristiana. Tiene que aprender en la palabra y tiene que irse a las fuentes adecuadas para que no caiga en estos pecados, hermano. En una corte tiene que haber legalidad y tiene que haber preparación. Por eso, cuando alguien cometió un delito y tiene que ir a una corte, tiene que buscar un abogado. ¿Quién? Alguien que sepa. Alguien que sepa de leyes, alguien que sepa el sistema, alguien que sepa cómo funcionan las cosas y que pueda ayudarlo en su caso. De igual manera, en todas las áreas, hermano, necesitamos justicia y darle justicia a todo lo que hablamos y decimos. Juzgamos las cosas sin pensarlo. Esta ley nos está enseñando a pensar y juzgar las cosas con la mayor verdad posible, porque Dios es verdad. Por eso dice, Dios no dejará impune al malvado, porque si los hombres no lo juzgan, lo va a juzgar Dios. Y si tú o yo fallamos en favor de un asesino y decimos no es culpable, Dios lo va a castigar. Y si fuimos injustos, nos va a castigar a nosotros. Ahora, si nosotros acusamos a alguien injustamente, Dios va a juzgarnos a nosotros también. Por eso, hermano, el juicio final es un juicio necesario. El tribunal de Cristo es un juicio necesario. Y cada día la conciencia nos está juzgando porque es necesaria. Y cada día tenemos que venir ante el trono de Dios
a pedirle justicia y pedirle perdón. Cuando usted le pide perdón a Dios, usted está ejerciendo justicia y está reconociendo que somos pecadores, que hemos cometido mal, que todavía necesitamos ser enderezados porque somos chuecos. Necesitamos a Dios y la gracia de Jesucristo. Es una ley, hermano, que no debemos ignorar o violar. Ninguna de estas leyes podemos violar. La justicia debe ser seguida. Recuerda, hermano, que los religiosos del tiempo de Jesús cometieron este pecado. Trajeron a Jesús, en su juicio le trajeron testigos falsos. Mateo 26:59 nos lo dice así. Y observe esto. ¿Quiénes son los que trajeron esos? Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno. Es decir, eran los hombres de mayor autoridad y que deberían ser de mayor integridad. ¿Qué buscaban? ¿Qué buscaban? Alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte. ¿Cuál es el pecado de ellos, hermano? Desde ahí empezaron a pecar. Eran homicidas, y porque eran homicidas violaron tanto mandamiento, violaron la misma ley que ellos tenían que ejercer. En Jesús no podían encontrar ninguna falta. Y trajeron testigos falsos. Testigos falsos. Mi tercer punto se encuentra en el versículo 4 y versículo 5. Dice así: si encuentras un toro o un asno perdido, devuélvelo, aunque sea de tu enemigo. Si ves un asno caído bajo el peso de su carga, no lo dejes así, ayúdalo, aunque sea de tu enemigo. Repita conmigo: aunque sea de mi enemigo. Otra vez: aunque sea de mi enemigo. Esta es la ley del trato al enemigo. ¿Cómo debemos tratar a nuestro enemigo? Con amor, hay que tratarlo bien. ¿Es posible? Sí es posible. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Pero es necesario? Es necesario. La ley nos enseña, hermano, a cuidar al enemigo. ¿Ha notado esto, hermano, que a medida que hemos estudiado la ley no es nada mala ni nada fea? Es una ley buena. Yo no sé por qué muchos desprecian la ley. Es que eso es del Antiguo Testamento. Eso es bueno. La ley dice es perfecta, es buena, y a nosotros nos constituye pecadores y nos lleva a Cristo. Pero una vez que estamos en Cristo, es nuestra responsabilidad mirar la ley de Dios, que es perfecta, y guiarnos por sus principios, guiarnos por lo que nos enseña a nuestra propia vida. Y lo que nos está enseñando aquí es amar a nuestro enemigo. Así que lo que Jesús enseñó de amar al prójimo, incluyendo al enemigo, no era nuevo, estaba desde el Antiguo Testamento. Siempre, hermano, Dios lo que hizo fue ecos. El Señor Jesús hizo eco. Los apóstoles hicieron eco de lo que la misma ley decía. Ahora, notemos en el versículo 4. Devuélvelo aunque sea de tu enemigo. La palabra enemigo es un término militar. Es un enemigo armado. El enemigo que está hablando aquí es de una persona hostil, contraria a ti, alguien que te ataca. ¿Tiene usted persona que lo ataque? Directa o indirectamente, muchos a veces tenemos enemigos o nos hemos enfrentado con personas que consideramos enemigas. ¿Qué hay que hacer con ellos? Tratarlos bien. Algunas interpretaciones judías de cómo les enseñaban al pueblo de Israel, identificaban 4 palabras con o 4 tipos de enemigos con esta palabra. La primera era
a los gentiles idólatras. Para los israelitas, los que no eran israelitas y que adoraban otros ídolos eran sus enemigos. Y lo cual los mantenía alejados del culto idolátrico. Por eso eran considerados enemigos, porque sus ideas podían ser contaminantes a su vida. ¿Cómo lo aplicaríamos a nuestra vida? Serían como todos los que no conocen a Cristo, que adoran otros ídolos y que dicen, bueno, no nos vamos a juntar porque son viciosos. Por decirlo así, son como nuestros enemigos. No son nuestros enemigos, ¿verdad? Pero son nuestros enemigos en el contexto de que hay actitudes en ellos que combaten contra nosotros. Entonces, es gente con la cual sí tenemos ciertos límites en nuestras relaciones. Pero entonces, si ellos son uno de nuestros enemigos, no son enemigos, pero entran en esta definición, ¿cómo debo tratarlos? Bien. Ahora, también ellos se referían a aquellos que que eran gentiles y que se habían convertido al judaísmo, pero que después se habían regresado. Es como hay un hermano que vino aquí a la iglesia, empezó a servir aquí y de pronto se regresó al mundo y ya no quiere venir a la iglesia. Ese sería otro tipo de personas. Entonces, ¿cómo debemos tratarlos? Tratarlos bien. Otro tipo de enemigo sería un judío apóstata, uno que es judío y que dice, yo no quiero nada con el judaísmo, me voy atrás. Un cristiano que dice, yo no quiero saber nada de ustedes. Es un enemigo, pero ¿cómo lo vamos a tratar los cristianos? Como bien. Vamos a tratarlo bien. ¿Sí? Y un judío que exhibe enemistad contra otro, cualquier persona que está en contra de nosotros o en contra de otro. Cuando usted ve que un hermano está en contra de otro, él es un enemigo, es una persona que tiene ese carácter hostil. Aunque no sea hostil con usted, es hostil con un hermano suyo. Entonces, cuando vemos dos hermanos peleados, estos dos son enemigos. ¿Cómo vamos a tratarlos? Vamos a tratarlos bien. Y todos los que vienen contra nosotros, los que traen guerra contra nosotros, ¿cómo debemos ganarlos o cómo debemos tratarlos? Bien. Es lo que está enseñando la Escritura. La ley de Dios instruye a su pueblo a hacer bien a sus enemigos, no maltratarlos, sino al contrario, tratarlos bien. El libro de los Proverbios, capítulo 25, versículo 21 al 22, lo dice así. Proverbios 25, 21 al 22. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Ahora quiero que ponga mucha atención al versículo 22. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta y el Señor te lo recompensará. ¿Cómo debemos tratar a nuestros enemigos? Bien. Dice, actuando así. Es nuestro actuar. No más decir, no, yo no tengo nada en contra de nadie. No nada más es decirlo, es actuarlo. Que cuando ves que tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Cuando tu enemigo, la persona que no te cae bien, la persona que te ha hecho mal, la persona que tú no consideras digna, cuando tú le haces bien, estás actuando, como dice aquí, actuando así. ¿Qué va a pasar? Fíjese, la Escritura nos hace ver que lo que hacemos por nuestros enemigos tiene un efecto. Todo lo que hacemos por nuestros enemigos tiene un efecto. Cuando haces mal, ¿qué producimos en nuestros enemigos? Más mal. A lo mejor a usted tiene un enemigo que dice, yo no sé por qué es mi enemigo, simplemente siempre me ha tratado mal. No me quiere y siempre me ha hecho mal. Pero si usted le devuelve mal, por mal, ¿cómo se va a poner el asunto? Peor. Se empeoran las cosas. Sí. Mateo capítulo 26, versículo 52 nos da un ejemplo. Cuando iban a prender a Jesús, Pedro, que traía seguramente espada, porque el Señor Jesús les dijo, lleven espada, pero ¿qué hizo Pedro? Sacó la espada, y algunos dicen que seguramente iba a matar al soldado, al policía.
pero no le atinó, nada más le cortó la oreja. ¿Y Jesús qué le dijo? Deja. Versículo 52, guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. Si te metes en guerra, vas a tener guerra. ¿Le gusta pelear, hermano? Va a haber pelea. Tiene un enemigo y usted le devuelve mal, pues claro que se va a poner peor el asunto. Con un pariente, con un amigo o ex amigo, va a haber problemas. Pero ¿qué pasa cuando su actuar cambia? Cuando usted hace bien. Cuando usted le hace bien a un enemigo, cuando usted le hace bien a alguien que le hizo mal, usted pone una responsabilidad en la conciencia de su enemigo. Y eso es lo que puede guiarlo a un cambio. Oiga, qué bendición cuando usted tiene un enemigo y de pronto cuando viene a ver, ya no es su enemigo, ahora es su amigo. Ese es un triunfo cristiano. Cuando usted llega a su trabajo y dice, ay, es que en el trabajo todos están en contra mía. Todos se convierten en sus enemigos. ¿Cómo debe actuar en el trabajo cuando todos están en contra suya? Haciéndoles bien. ¿Qué va a pasar cuando usted les hace bien? Usted pone una responsabilidad en ellos. Usted no puede hacer ya nada más que hacer bien, actuar bien con ellos, aunque a usted no le hagan bien, pero usted va a hacer bien. A lo mejor usted no le puede decir, oye, me turnas tantito, voy al baño. Ay, no. Pero cuando a usted le pidan un favor, te va a decir, bueno, pues nunca me ha hecho favor, ¿no? Tú no me has hecho favor, yo no te voy a hacer otro favor. No, si usted le dice, sí, ándale, no te preocupes. Hasta le limpia su lugar. Lo va a sorprender. Y le está poniendo a esa persona una responsabilidad. Es lo que dice aquí el proverbio. El proverbio en la versión Reina Valera dice, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Las ascuas son como los carbones encendidos, pero que no tienen llamas. Que se la ponen en la cabeza, le queman, pero no lo consumen. Así que va a ser molesto para la persona. O sea, va a decir, ah, caray. Y le aseguro que el enemigo va a empezar a cambiar. Le da una oportunidad, no puede garantizar que va a cambiar. Hay gente que no cambia. Pero sabe, le está dando una oportunidad para presentarle el evangelio o le está realmente ya así mostrando el evangelio. Porque esto es el evangelio. Que hagamos bien a los que nos hacen mal. Amar al enemigo es la expresión máxima de la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es el amor de Dios. La misericordia es el amor de Dios. Así que cuando amamos al enemigo, amamos como Dios ama. Porque Dios nos amó cuando éramos enemigos. Mire lo que dice Romanos 5, del 6 al 10. Romanos 5, del 6 al 10. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Ponga atención al versículo 10. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, ¿qué éramos? Enemigos de Dios. Fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Dios se reconcilió con sus enemigos. Nosotros éramos enemigos de Dios y Dios nos amó y nos dio su misericordia. ¿Y eso a qué nos orilló? A la reconciliación. Dios, hermano, estaba herido, estaba lastimado de nosotros, pero nos amó. ¿Y qué hizo con sus enemigos? No los rechazó, no los acabó, sino que los atrajo con cuerdas de amor.
y dio a su Hijo para morir por nosotros, hizo actos de amor, nos conquistó y nos reconcilió. Por eso es que ahora nosotros tenemos que seguir su ejemplo y amar a nuestros enemigos. Ese es el espíritu de la ley. Cuando te encuentres algo de tu enemigo, devuélveselo. Mira, me encontré esto y es de mi enemigo. Ay, pobrecito burro. No, pero es de mi enemigo. Bueno, tiene que usted ayudar al burro por ser un burro, por ser un animal. Pero cuando dice, bueno, ay, pobre burrito. Bueno, lo hago por el burro, no por el dueño del burro. No, tienen que hacerlo por el burro y por el dueño del burro. Entonces, llevárselo, mira, me encontré tu burro, pobrecito, le di de comer, lo ayudé y aquí está tu burro. ¿Sí? Se puede entender que a lo mejor el enemigo ahí estaba batallando con el pobre burro. Llega usted y ayuda al enemigo. Cuando usted ve a una persona en necesidad, no importa qué clase de persona sea, extienda la mano, porque así Dios nos extendió la mano a nosotros cuando no lo merecíamos. Él llevó el peso de sus enemigos y pidió por ellos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora nosotros podemos decir, yo creo que el Señor Jesús, por ser el Señor Jesús, sí pudo. Pero yo, que soy un ser humano común y corriente, ¿sabe? Un creyente, una persona en Cristo sí puede amar al enemigo. El ejemplo es Esteban, Hechos 7, versículos 59 al 60. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba y oró lo mismo que el Señor Jesús. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. En estos dos casos no hablamos de un burro, de un animalito y de un favor. Hablamos de enemigos que toman nuestra vida y nos lastiman a muerte. Se les amó y les puso un gran peso sobre de ellos. Y la gracia para aquellos que Dios los salvó fue muy grande. Uno de ellos fue Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, porque después dice que los que mataron a Esteban pusieron sus ropas a los pies de Saulo de Tarso, que aprobó la muerte de este hombre de Dios. Ese enemigo que era Pablo un día se convirtió en un amigo, fue ganado por aquel que es experto en ganar enemigos. Usted y yo, hermano, tenemos a Dios en el corazón. Dejemos que el Señor nos ayude a ganar a nuestros enemigos.